porque las luchas merecen ser escuchadas y apoyadas. Bienvenidas a este programa donde compartimos testimonios de mujeres que han enfrentado la violencia y destacamos los movimientos femeninos. Aquí en Mujeres Alzando la Voz, un programa hecho de mujeres para mujeres. Bienvenidos. Pues muy buenas noches, bienvenidas a su programa Mujeres Alzando la Voz, por la Quimbomba Radio. Hoy se encuentra con nosotros una mamá de la colectiva Ley Sabina. Ella es Aida. Bienvenida, Aida. Gracias, Siloe. Ella nos va, no, al contrario, a ti por aceptar. Y ella nos va a platicar su testimonio acerca de la violencia económica con el generador de violencia que hoy es su deudor alimentario. Adelante, Aida. Buenas noches, amigos. Bueno, yo vengo, como creo que la mayoría de las mamás que estamos en el colectivo, alzando la voz por nuestras infancias, que son las que requieren de este proceso, porque esta lucha es por ellos. Y me voy a centrar hoy un poco más en el proceso legal, dado que en mi cuestión personal con mi deudor, no hay tanto que relatar porque fue un matrimonio muy pequeño. Fue un matrimonio que sí tuvimos un tiempo de noviazgo, pero en realidad como ya un matrimonio duramos un poco menos de 3 años, ¿sí? Entonces, cuando yo me divorcio de mi deudor, mis hijas eran muy pequeñas. Uno de los motivos por los que me divorcio es la cuestión de la violencia económica, la violencia además psicológica, la violencia familiar, sobre todo porque descubro que cuando yo me voy a trabajar había ciertas conductas de maltrato hacia mis infancias y pues obviamente como mamá no estaba dispuesta a permitir eso. Cuando yo me separo primero antes del proceso legal, mis hijas eran prácticamente 2 bebés porque fueron embarazos muy cercanos y por lo cual pues mis hijas se llevan aproximadamente año y medio de diferencia. Bueno, yo por el afán de garantizar la integridad de mis infancias, pues decido llegar a un acuerdo con el señor y llevar un acuerdo voluntario, un divorcio voluntario, en el cual pues el señor estaba renuente a un pago de pensión y yo pues accedí. Eso sí, a lo mejor fue un error de mi parte, pero a lo mejor como mamá fue lo que me dictó mi razón y mi sentir. Le acepto que sea el mínimo que le fijara el juzgado, con la condición de que por ser muy pequeñas mis infancias, que estaban entre meses antes de un año, la más pequeña, y la otra casi cercana a poco más de los 2 años. Entonces, pues yo accedo a aceptar esto con la condición de que él nada más podía tener sus visitas supervisadas. En ese entonces no teníamos instancias como lo que es el Centro de Convivencia del Estado, que actualmente está en funciones. Era directamente en lo que era el domicilio, ¿no?, de las partes, y tendría que haber alguien más acompañándolos. El señor, pues desde el inicio ha sido un padre abandónico, un padre totalmente ausente, que incluso en mis infancias ya son juventudes, prácticamente adolescencias, yendo a juventud. La mayor va a cumplir ya en unas semanas, unos días más que nada, los 18 años, y la otra tiene 16 años cumplidos. Pues con decirte, Siloe, que la más pequeña, que es la de 16 años, no conoce al Señor. Puede encontrárselo en la calle y saber que es un extraño que cruzó porque no lo va a poder identificar. Hasta hace poco, que bueno, ya más adelante te comentaré cómo lo conoció. Entonces yo accedo a eso y él decide pues ausentarse por completo. De ahí entramos a lo que es ya la sentencia del divorcio. Fue un proceso de divorcio realmente de 6 meses. No fue tan tardado, no fue tan, digamos, litigante en el proceso, y en el sentido de que no hubo tanto pleito, no hubo tanto tiempo en el proceso. Fue un proceso muy corto y empieza con la cuestión de no cumplir con las pensiones, que si
¿Me permites mencionar cantidades o no? Es preferible que no las cantidades, pero por ejemplo, de una pensión aproximadamente de... Bueno, lo comento porque eso es, parece chiste, sí lo es, pero es una realidad y una realidad de muchas mamás que estamos luchando por nuestras infancias Mm, y adolescencias. Pues le fijan una cantidad de pensión mensual por las dos infancias de menos de 900 pesos. No llega ni a los 900,000 pesos de manera mensual y el señor pues incumple, va incumpliendo y en ese entonces él estaba O sea, perdón que te trabajando. interrumpa. Desde Estamos que tu hablando, infancia, la más chica, tenía antes de un año o ya había a ver, cumplido el año que le fijan los 900, menos de cuando 900. ya se fija lo que es la sentencia, ya sale la sentencia, porque Ujú. estuvimos separados, luego hacemos el acuerdo, llevamos el proceso de 6 meses, luego sale la sentencia. Cuando sale la sentencia del divorcio ya con esta cantidad establecida, mi infancia tenía la más pequeña como año y medio, aproximadamente, O sea, año y medio, la más menos pequeña, de 900 pesos para dos infancias para que dos en ese infancias, momento pues requerían pañales a cada rato, ¿no? Por lo claro, menos la más chica, ¿no? así es, Porque además hay que tener en cuenta que no todas las infancias tienen el mismo desarrollo, ¿no? Unas dejan por antes el supuesto. pañal, otras más adelante. Y entonces también no solamente es lo que el juez le fijó, que por supuesto se nota que juez o jueza que haya dado esta sentencia va en contra, ¿no? Del bienestar de las infancias, Sí, porque definitivamente. esa cantidad de dinero, pues, ¿para qué alcanza, no? Ni para una y para dos menos. Y tampoco se ve, ¿no? Porque vino la sentencia, él no hizo una cuestión voluntaria de decir, ok, no sé, yo gano 10,000 pesos al mes, ¿sabes qué? Te voy a dar cuatro para las hijas y aún así no es suficiente. No, no, no. Incluso, hay una anécdota, pues un pequeño break que no se me olvida, ¿no? Pero no se me olvida, no por mí como persona, sino por el impacto que tuvo eso en una de mis hijas. Porque en la mayor, pues ya estaba por entrar al preescolar y un día al señor se le ocurrió, pues, asomarse al domicilio, que se le acordó que, pues, tiene dos hijas por allá dejadas y quiso pasar a verlas. Y estaban pues por entrar al preescolar. Cuando entra al preescolar la más grande entra directo a segundo, porque no sé si recuerdas, si lo es que hace algunos años no había el primero de preescolar porque Mm, no se daban no era abasto. todas en las escuelitas. Exactamente. Y a la par que ella entra directo a segundo porque en nuestra zona de la ciudad donde vivimos no había primero, en ese curso escolar se incorpora el primer grado. Y pues mi hija más pequeña, que todavía no tenía los 3 años, pero lloraba que su hermana se iba a la escuela y como necesitaban cubrir matrícula, pues la aceptaron. La aceptaron en el preescolar y comenzaron ahí las dos juntas, que hasta el día de hoy siguen siendo inseparables, ¿no? Y ese día se asoma el señor y yo le decía, oye, fíjate que pues pagué uniformes, pagué útiles, las mamás que tenemos, hemos tenido niños en preescolar, sabemos que el material didáctico es impresionante lo que hay que pagar. Al Y no era principio de una, año y además todos los días casi es traiga sí, eso, traiga lo otro, para el lunes tal cosa. y no era una, eran dos infancias que iban Ujú. ingresando al preescolar. Y le decía, ya pagué todo esto, la lista de lo que había pagado y, oye, pues fíjate que pues, ya no tengo dinero. Como ya estás próximo a pagar lo de la pensión, por favor, adelántame, dame lo que son los pesitos de la pensión para que yo les pueda comprar sus zapatos, que es lo único que me hace falta. Y el día que vayas a depositar la pensión, te veo en juzgado, para la cantidad que es, no creas que me voy a ir de viaje, me voy a escapar con ello. Que eso es lo que todos creen. O Sí, sea que uno definitivamente. va, cobra el mes de pensión y bueno, Y haces fiesta, ¿no? ajá, rentas una limo y te vas por toda la ciudad ahí. Sí. Y le digo, pues, nos vemos en juzgado, lo saco del fondo auxiliar, con la misma te lo entrego en tus manitas y ya. Y el señor se vira y me contesta,
sin percatarse de que mis hijas estaban acercándose. Ujú. Y pues la más grande, te digo, pues ya estaba a los 3 años casi y medio cuando le toca entrar al preescolar. Y dice, prefiero pagarle 8,000 pesos a un abogado que darte el dinero de la pensión. No te preocupes, deposítalo en el juzgado y nos vemos. Fue todo y el señor se retiró. Y mi hija, la más grande, hasta el día de hoy lo recuerda. Y te digo, pues haciendo como que esa pequeña brecha, ¿no? De la cantidad y que dices que Que no el alcanza para impacto nada. además que resulta hasta el día de hoy, como en esa edad temprana, ¿no? Por Viene este supuesto. impacto de violencia donde pues mm, eh, el padre biológico, porque no es un padre, donde mi padre biológico prefiere pagar altas cantidades de dinero para dañar a mi mamá, ¿no? En vez de ver por mi bienestar, de Claro, abonar por mi bienestar. Y eso es algo que marca las infancias. claro, sí lo es. Pero aquí va, si nos ponemos a pensar un poquito más en la salud emocional de nuestras infancias, va más allá, porque mi hija no escuchó que yo pidiera un dinero para mí, escuchó que yo pidiera un dinero para ellas. Claro, Entonces ella no está percibiendo, nosotros creemos que perciben que nos está atacando a nosotras como mamás, pero en realidad están percibiendo el ataque que están recibiendo ellos mismos. bueno, de hecho, perciben el ataque a la mamá y no perciben el ataque hacia ellos. Eso viene cuando van creciendo. Y aunque puedan hacer aunque lo puedan verbalizar, la conciencia es diferente. Pero de todas maneras Pero hay un depende, sí lo impacto. es, porque recuerda que cada uno tenemos un proceso, que a Claro, lo mejor hay teorías que nos marcan ciertos procesos psicoemocionales, pero no en todos tiene el mismo impacto. así Porque es. yo te puedo decir en el caso de mi hija específicamente, Ujú, ella lo percibió para ella y hasta el día de hoy no se lo olvida. claro, y eso es una de las cosas que la sociedad no ve y Claro, que el Estado tampoco ve. Que simplemente es, claro, están buscando dinero, pues están peleando por dinero, sí, pero la realidad es que, como tú bien dices, va más allá. Y no solamente es el daño económico, patrimonial que se hace a la mamá, a las infancias, es todo lo que está detrás, ¿no? El trauma por violencia, sí, del sí, impacto de las palabras de una persona, porque tal vez no hubo como sangre, ni golpes, ni se les estuvo cayendo un brazo por la violencia que le ejerció, pero el corazón roto, el alma fracturada, permanece ahí, sí. sí, y es complicadísimo eso Es muy también. complicado porque, pues a final de cuentas, uno de los impactos más importantes emocionalmente en un menor es que en este caso no solamente es que la están dañando, sino que el daño viene de quien la debería de estar protegiendo. Porque querramos o no, el papá siempre va a ser una figura de protección para un niño, para una infancia. Socialmente sí, pero eso es una de las cosas que también es importante. Lamentablemente, quienes estamos en esta situación de violencia vicaria, en esta parte que es la violencia económica y toda la violencia psicoemocional que se genera hacia las mamás y hacia las infancias, pues es importante, ¿no? Irles transmitiendo. A veces ellos lo hacen de una manera brutal, como en el caso de tu Sí, hija, ¿no? Que en vez de que nosotras podamos decirles de acuerdo a su edad, a su capacidad, ellos vienen y con una palabra, una frase, pueden destrozar, ¿no? La vida de las infancias. así es. Y esa parte habríamos que tomar conciencia que justamente las figuras de acuerdo a la ley de protección de las infancias, pues deben ser el papá y la mamá, ¿no? Pero en la realidad no lo son, ¿no? Y también eso es muy importante porque fíjate que al quitarle el peso de la figura protectiva de lo que debe de ser el padre, se puede naturalizar que seamos humanos, ¿no? Como por ejemplo las Desde mamás luego,
¿no? Todas las mamás o el padre, el padre, ¿no? Protege, la mamá cuida, ¿no? Entonces, eso también es importante y que tenemos que, yo digo que tenemos que hacerlo por las infancias, ¿no? El hacerlo como mamás, el decirlo, que no sea una cuestión de que nos alcance a veces la realidad, ¿no? Y qué terrible que ellos sigan, ¿no? Haciendo esto y siguen libres y no hay realmente no hay una sentencia para ellos después del daño tan impactante que hacen, tanto con sus palabras como con sus hechos, ¿no? Así es, definitivamente. Regresando de este break que te digo, pues haciendo la referencia porque decías que no alcanza para nada. Efectivamente no alcanza para nada y cuando tú intentas llegar a, pues, a una negociación con ellos, se portan brutales, como si realmente ellos te estuviesen dando una vida de lujos cuando ni siquiera te dan el Como si les mínimo. estuvieras pidiendo que mantengan hijos que no son suyos, cuando la realidad Exacto, es otra. Así se exacto. comportan. O sea, cero vínculo, ¿sí? Que ellos nunca lo hicieron y que a nosotros no nos corresponde hacerlo, ¿no? Y eso, Efectivamente, es de ellos. ajá, porque nosotras no es nuestra relación, nosotros tenemos una relación materno-filial con nuestras infancias y ellos tienen o deberían tener por el bienestar de las infancias y hasta de ellos mismos también una relación paterno-filial, pero no la tienen y cuando tú bien dices, vamos a negociar, nos atacan como si le estuviéramos diciendo, oye, ¿sabes qué? El hijo del vecino necesita, dame para que yo le dé, ¿no? O sea, Claro, como si yo lo dejara sin comer un año por lo que le pedí, ¿me entiendes? como si fueras una Cuando dices, abusiva o algo es así. de risa, porque la cantidad es de chiste. Entonces, te digo, dictan esta cantidad que estamos hablando de un proceso que concluyó en el 2011. Estamos hablando de 14 14 años de años. diferencia. En el 2011, y al principio, digo, cuando pasa este suceso, pues el señor estaba aportando, pero este mes sí, a lo mejor dos no, a lo mejor de O sea, como les pronto, daba la gana. a lo mejor de pronto se me acordó, pero nada más te voy a hacer un abonito, ni siquiera la cantidad completa. Y en ese tiempo él trabajaba para, pues, para una institución de gobierno. Y pues hago mis diligencias y logro que hagan el embargo de sueldo por el retroactivo de lo que debía, más en su mensualidad, que aún juntando los dos es una cantidad de chiste. ¿Sí? Un tiempo estuvo hasta que logró cubrirse lo que debía en ese entonces. Y cuando se acaba esa deuda de que hacen de castigo, le pusieron el doble descuento de cantidad, pero aún así, o sea, ni el mínimo vital abarcaba esa cantidad. Renuncia a la institución para que no le puedan volver a Embargar. embargar. ¿Qué sucede? Que te estoy hablando de hace fácil 9 años, si no me equivoco, aproximadamente, más o menos, que el señor se la pasa trabajando 2, 3, a lo mejor, cuando mucho, 4 meses en un lugar y renuncia a su trabajo para que no vuelva a localizar, no vuelva a embargar y no vuelva a tener la pensión. Y Que con todo el propósito es no pagar la pensión. sí, Es justamente a través de las infancias, de la negación del pago de la pensión que le corresponde a las infancias, dañarte para que tú tengas que estar cubriendo los pagos de dos personas, la atención y cuidados de dos personas, porque la otra persona, con toda la intención, no lo hace. claro, pero no solamente es esa intención de no pasar la pensión, lo hace también con la intención de insolventarse. No tengo dinero, no tengo trabajo, no me pueden cobrar. Y todavía existe mucho esa idea, lo he notado mucho, si lo he de, pues no trabajo, no me pueden cobrar pensión, pues no voy a trabajar.
Pero sí puede ir a la cárcel. Buen punto. El señor hasta el día de hoy tiene la idea y lo ha dicho firmemente de que prefiere que lo lleven a la cárcel porque no va a trabajar, no va a pagar pensión y lo va a mantener el Estado. Y así lo dijo, porque además tenemos un proceso penal que pues hablaremos un poco más adelante, donde él firmemente lo ha dicho. ¿Sí? Entonces nos sigue fallando el sistema porque en lugar Claro. de darle esa protección a nuestras infancias, el mismo deudor está percibiendo que pues lo meten y el Estado se va a hacer cargo de él. Sí, pero desde la parte familiar, cuando él se insolventa, Ujú. el juez es los y las juezas de este estado, y en muchos, pero de este estado, es vamos a esperar tanto tiempo para que el señor tenga un trabajo. No, pues no hay dónde encontrarlo, no hay dónde embargarle el sueldo, vamos a esperar. Y a mí me gustaría realmente que las y los juezas eh, se dieran la tarea, no más por puro gusto, ¿no? Porque no tengan nada que hacer, porque realmente no imparten justicia, entonces pues sí tienen tiempo disponible de dejar de comer ese mismo lapso de tiempo que les obligan a las infancias a que no tengan eso y que someten a las mamás, ¿no? O sea, ¿cómo estaría? Que con el 30% del salario mínimo o del 20% del salario mínimo o menos de eso puedan vivir durante un mes, ¿no? O 3, o 9, o 2 años, porque como tú dices, un mes deposita, uno no, dos, uno sí, tres no, luego, ¿no? Desaparece. Ojalá y lo pudieran hacer porque justamente el Estado es quien les dice, ay, sabes que espérate tú, señora, que nada más estás ahí perjudicando a este pobre señor, pobre, no tiene trabajo, hay que esperarlo. ¿Y las infancias? ¿No? Y eso ha conllevado esta actitud por parte de lo que son pues las personas que nos deben proteger, que son nuestros jueces, pues a satanizarnos, porque nos siguen satanizando a las mujeres de que solamente somos interesadas porque solamente estamos peleando dinero. Porque todavía no podemos pelear porque no hay una legislación por los cuidados, porque Claro. no se puede hacer una custodia compartida cuando más del 90% de los hombres que están en esta situación, todos son generadores de violencia. Entonces, ¿dónde vamos a poner a las infancias, no? Que eso es súper importante, ¿sí? Porque imagínate que tuviéramos la legislatura que nos diga, pues sí, es una custodia compartida y tú como mamá, cada vez que le toque a la otra persona, tener a su cuidado a tus infancias y sabes que es generador de violencia, ¿cómo están mis hijas? ¿Y cómo están mis hijas? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis Es que los infancias? jueces ¡Wow! obligan a las infancias a convivir con sus generadores de violencia, de delitos graves. ¿Por qué? Porque no vamos a pasar por encima del derecho del Señor. Pero, ¿y las infancias? Si eso es lo que debe prevalecer, el interés superior de la infancia. No Claro, lo hay. no lo hay y definitivamente no lo hay porque cuando son casos, efectivamente lo que tocaba de decir, graves, los obligan. Y cuando no, pues no importa que el Y luego señor los mandan al desaparezca, Secofy, que antes no había, pero ahora hay el Secofy, y entonces es que es el de, horrible, por cierto, ay, tu mamá te horrible. dijo que no, que digas que no lo quieres ver, ¿verdad? Es tu mamá la que te Ah, está diciendo. Y es una tortura, ¿no? ¿Cómo violentan en esa institución también, ahora que hay una institución para eso? También ahí estén recibiendo las mujeres y las infancias violencia. y muchísima, Muchísima. O sea, muchísima. todos los casos que tenemos que van justamente al Secofy, todos tienen violencia de mediana a grave por parte de la institución. Y amenazas de que les van a quitar a las infancias. Sí, Entonces, no las demandan, no demandan al Secofy o algo, porque se los van a quitar. Y entonces, ¿no? personal totalmente inhumano. Incapacitado, inhumano, institucionalizado, antiderechos y podemos listar un montón de cosas. Me llama la atención, ahorita que estamos hablando del Ujú. Secofy, que tú mencionaste, por ejemplo, que antes las visitas supervisadas no había en el Secofy, por supuesto, y
eran en el domicilio de las infancias con una persona que supervisara la visita. Sí. ¿Era por un familiar o era por agente del juzgado? No, 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 no. Te establecían, por ejemplo, en mi caso, quedó establecido que ya sea una servidora o algún familiar dentro de mi estructura O sea, a ti familiar. te ponían a supervisar la visita. Exactamente. Y Ok. luchar, ¿no? Y luchar contra eso porque sale tu niña y no quiero verlo. Y ver a tu infancia en pánico porque la más grande dice, pues sí sé quién es, Claro que tú sí sabes sé quién es perfectamente quién es y no y lo no quiero lo ver, quieres, claro. ¿me entiendes? Y en el caso de mis dos infancias, la más chica que te digo que no lo identificaba, ¿sabes cómo sabía que era él? Porque salían a ver quién es y cuando hacía así, no encuentra a su hermana. Y buscar a su hermana y su hermana escondida. Se vira y te dice, ya sé quién es, voy con mi hermana. Imagínate, la pequeña de manera solidaria va a hacer fuerte a la hermana mayor porque está en pánico. Horrible, horrible. Entonces, te digo, como tú dices, nos tocaba a nosotros supervisar y que obviamente no podías tú como mamá hacer un informe, presentarlo, porque no valía nada, era Claro, prácticamente tu palabra contra la de él. porque como hasta el día de hoy. Sí, Porque bueno, ahí el Secofy, digo, no sé para qué puede funcionar, ¿verdad? Pero, pues si antes tú no podías emitir un informe, decir algo porque tu palabra no vale, porque eres inexistente para las y los jueces, el día de hoy pasa lo mismo, lamentablemente, ¿no? Y como tú dices, ¿no? O sea, la más pequeña buscando la manera de estar con su hermana, protegiéndola, ¿no? Identificando inconscientemente o semiconsciente, no lo sé, de acuerdo a la edad, quién era la persona que necesitaba en ese momento contención, ¿no? Que no supiera las palabras ni nada, pero claro. cómo lograr eso. Y eso que mencionas es muy importante, justamente hablarlo, que lo digas, porque solo así se puede visibilizar el daño y la afectación que reciben las infancias a través de esta Claro. violencia por parte de los biológicos, porque si no, tú eres la voz de tus infancias, Que ¿no? por eso yo te comentaba, mi matrimonio fue muy corto, porque yo descubro esta violencia contra mi hija, la más grande, que la otra era una bebé todavía de brazos, y pues se fractura, se empieza a fracturar todo, ¿no? Que, que yo dije, bueno, pues de los males el menor. A lo mejor no voy a tener una pensión adecuada, pero sé que mis hijas van a estar a salvo. Que no tendría por qué ser así. No tendría por Porque qué ponerlas ninguna, a salvo ajá, de porque tú su no tendrías padre. porque está exactamente, no tendrías por qué estarlas protegiendo de el biológico y no Así es. tendrías por qué elegir entre proteger y recibir lo que les corresponde por derecho a las infancias para que estén lo menos mal posible, ¿no? O violentadas lo menos posible, ¿no? Que eso Sí, justamente es muy importante recalcarlo, ¿no? O sea, tenemos que elegir como mujeres, como madres, qué es lo menos peor que nos obliga tanto el Estado como los agresores vicarios a tener que estar sometidas, ¿no? En esta disyuntiva, que esto o esto, ¿no? Y que se ha normalizado también. Yo no sé si en algún momento a ti te lo dijeron, ¿no? Que eso es lo que hace una madre, proteger a sus infancias, velar por ellas. No importa que no te haga, que no te diga, que no ponga, tú estás ahí por ellas. O sea, y en esta madre abnegada, la sociedad, el Estado y por supuesto el agresor vicario te siguen cargando la mano económica, claro. social, moral, psicológicamente, en todo. Fíjate que en mi caso muy personal, tengo la fortuna, tengo la bendición de que tengo pues muy buenos padres, hermanos igual, yo soy la mayor. Y no, yo no tuve que cargar en mi familia con esa cruz de que te Qué bueno. aguantas o
eres la mamá y tienes que tú hacer todo y tu única vida es abnegarte a tus hijas. O sea, no. O sea, sí recibí apoyo, sí recibí acompañamiento, pero lo seguimos escuchando de la sociedad. Claro, Afortunadamente a eso yo me refería he con el tenido el entorno. respaldo de toda una familia, pero estamos hablando, Siloe, que en mi caso, ¿qué porcentaje es entre la gran cantidad de mujeres que vivimos esta violencia? La mayoría les toca el vivir con esa abnegación de que desde que eres mamá, no eres nada más en la vida, solo mamá. Pasaste de ser hija a ser madre. Nunca fuiste tú. ¿Sí? Y a pesar de que yo fui una mamá muy joven, yo tuve a mi hija y seguí estudiando. De hecho, yo me gradué con mi hija en brazos. Ay, Pues tuve ese respaldo, ese acompañamiento, aunque de alguna u otra manera sí te puedo decir que hubo un poco de influencia, pero ya por familiares un poco más lejanos, no mm, no familiares de de tu estructura círculo inmediato. directa, ¿no? Ok. Pero bueno, no tuve que pasar por eso, pero sí lo seguimos escuchando y te vuelvo a repetir, es como que Sí, una gota en el mar, porque he escuchado tantas historias de tantas mujeres y que dices, pues no me queda de otra. Es que tú lo elegiste, claro, tú lo yo decidiste. elegí al hombre, Yo no pero elegí no que él sea elegí, un exacto, irresponsable. no lo obligamos a ser un padre abandónico ni un deudor alimentario. Esa fue una elección que hicieron ellos y que Sí, nos sí, mintieron, sí. porque si nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Si te embarazas y los hijos que tengamos juntos, no los voy a atender, nunca me voy a hacer cargo de ellos. Realmente no hubiéramos tenido hijos con ellos. Claro, pero hay tantos puntos en esto que estás diciendo, porque por ejemplo, seguimos con esa parte de que nos llevan a satanizar a la mujer, y yo creo que específicamente lo último que estás comentando es muy importante, porque lo primero que escuchamos en los comentarios cuando nos critican es, ¿y así te embarazaste? ¿Y así? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Quién les ha dicho a ustedes que los métodos son 100% efectivos? Ajá, pero o Y, sea, y aunque no esa fuera es una así, parte. ¿no? Esa es una parte y la menor. Sí, Porque definitivo. si lograste tener acceso a ellos, ¿ah? Ujú. Porque estén a tu alcance, ¿no? Centro de salud, que en el centro de salud hay, etcétera, ¿no? Sí, Pero si estás en un lugar con un hombre que evita que los hagas, hay muchas mujeres que quedan embarazadas por otro tipo de violencias que no son precisamente la sexual, sino por ejemplo que les cambian la pastilla, consiguen ellos otras pastillas para cambiárselas. Y después son hijos que no van a mantener, ¿sí? Y por ejemplo, hay una frase que nosotros usamos, ¿no? Si no quieres pagar la pensión, ¿no? Pues no tengas hijos, ¿no? Es la única forma y de manera legal de no pagar pensión. Hazte la vasectomía, no tengas relaciones, ¿no? Porque tú lo dices, los métodos no son 100% seguros, ¿no? Pero además también hay la cuestión de la violencia sexual. Hay un alto índice de mujeres, ¿sí? Del más del 80%, donde las mujeres son víctimas de violencia sexual, y no estoy hablando de que las violaron, les arrancaron, no, 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 de sí, manipulación, chantaje y demás, y quedan embarazadas a través de eso. Entonces, esa frase es terrible, porque, ajá, y así te embarazaste, ¿no? Y cuando el punto, por ejemplo, el punto para mí, ¿no? Que veo las cosas de otra forma, que no es esta, es si él es deudor y es un agresor, cuestiónate todo lo que hubo atrás, ¿no? ¿Cómo esta mujer realmente eligió ser madre? ¿O fue manipulada y sufrió violencia sexual? ¿Qué fue lo que pasó en el matrimonio? ¿Cuál fue la parte activa de él? A ella le engañaron. Cada deudor alimentario, ¿sí? Tiene ahí una mujer que fue engañada y violentada.
todas las veces. Porque como te dije, si nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú puedes embarazarte lo que quieras, hacer lo que quieras con tus hijos, yo no los voy a mantener, ni casados, ni divorciados, ni nunca, ni los voy a atender, ¿sí? Tal vez hubiera sido diferente, ¿sí? Pero la realidad es esa, que todas las mujeres que estamos en lucha por la justicia alimentaria de nuestras infancias, todas somos mujeres violentadas, engañadas. Así es. Y eso es algo que la gente no ve. Es algo que ahora sí que, como dicen, no puedes escarmentar en pellejo ajeno, pero aplíquenlo de manera positiva. No puedo criticar si yo no viví esa situación. Claro. Sí, eso es algo totalmente real lo que estás comentando. Es siempre que hay una persona con esas características, ¿por qué seguimos satanizando a la mujer si no sabemos lo que realmente la mujer vivió en todo ese proceso? Te decía lo de la cuestión de la pensión, de que empieza él a evadir, renuncio, cambio de trabajo. Logro encontrar que en el tiempo que trabajaba en la dependencia tenía un segundo trabajo. Entonces, logro que le embarguen allá. Y ahora sí, ya ningún trabajo fijo. Y empieza a brincar que sí, que no, 2 meses, 3 meses. Y mi expediente familiar, tengo la mala suerte, mala fortuna, no sé qué nombre ponerle, que está en el sistema antiguo. No entra en oralidad, porque te digo que es del Sí, 2010. 2000. Ajá. Bueno, pues es básicamente hablar con la pared. Porque en el juzgado pareciera que no existe nadie. Y hasta el día de hoy que estamos en 2025, Sí, porque pareciera que antes, estás hablándole a la pared. sí, antes era muy largo no tener justicia, ahora es muy corto no tener justicia. O sea, Nada es- más te cambiaron el tiempo de espera para que te digan claro, que no. sí. Y para que les digan a ellos, espérate porque pues no tiene trabajo, oye, no está solvente, no hay nada en el seguro, en el, ¿cómo se llama? En la plataforma del IMSS, ¿no? Y pues empiezo a solicitar que al señor pues lo prevengan, multen, lo sancionen, lo que tenga que hacer el juzgado que le corresponde hacer porque es su trabajo, pero que le requieran la pensión. ¿Y sabes qué pasaba, Siloé? Notifiquen al señor que la señora está peleando esto. Se le da por notificado al señor. Cric, 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 cric. El señor no contestó. No pasa nada. Mm, Vuelves a solicitar. Notifiquen al señor que la señora sigue peleando tal cosa. Se le da por notificado. No hay respuesta. ¿Y sabes cuándo me han contestado? Estamos en 2025 y sigo peleando en juzgado familiar. Sí hay denuncia para los que se pregunten que por qué no he hecho nada en el área penal. Sí hay, pero eso es punto y aparte. Ellos deberían darme una respuesta, debería haber un ¿Por requerimiento. qué tendríamos que llegar a lo penal No desde ahí? tendríamos, ¿No? no La tendríamos. frase de justicia pronta y expedita es una de las grandes frases que están ahí nomás De adorno. escritas de adorno porque no hay, ¿no? Como el interés superior de la infancia, ¿no? Ahí está. Porque el sistema anterior se supone que era un poco más tardado. No, es súper tardado para no tener justicia y en el nuevo es muy rápido no tener justicia. Pero es terrible, ¿no? Y ahora que viene el cambio de jueces. Ay, que eso es otro chiste, pero ese es otro Lo tema. bueno es que entraste antes de todo esto que se viene. Entonces, cuando el señor tenía el embargo de la pensión, Ujú. pues fíjate que la dependencia, a bien saber, hacía los aumentos correspondientes a cada año, como en todos los expedientes, como en todos los casos, Ujú. como en todas las pensiones, no es único como el señor cree que nada más yo pido aumento.
y lo empiezan a pagar hasta que te digo que ya se corta porque el señor renuncia. Deberías de pedirlo. El señor de la nada, las únicas pocas veces que ha pagado, pues regresa a sus cantidad base que le Ajá, establecen. desde hace tiempo esa. Su cantidad que le establecieron en el 2010 cuando se hizo las primeras medidas de protección antes de que se Y la llevara el sentencia. proceso y se Ya. llevara la sentencia. Que el señor sigue abnegado a que esa es su cantidad y no tiene por qué cambiarla, porque el juzgado eso le dijo que va a pagar. Bueno, si leyera sus notificaciones sabría que le están diciendo que estoy solicitando los aumentos y que él tiene que hacer los aumentos. Desde el 2016 estoy peleando los meses que me debe en juzgado familiar. ¿Peleas o Que luchas? luchando, tienes razón, luchando. En el 2018 dije, señor juez familiar, agarre su expediente y guárdeselo. Me voy con el juez penal, voy a poner mi denuncia. Que no podemos hablar del área penal porque Claro, todos son privados claro, y claro. es un delito. Así es. Nada más es así, comentar, porque luego nos empiezan a comentar allá de que, oye, ¿y por qué no has hecho nada? Como cuando Ah, y publicamos. también, ¿y por qué no la ha metido a la cárcel? No fue. Ah, ese es un clásico. Sí, Si fuera cierto que él te debe, ya lo tendrían arrestado. claro, claro, ya Ah, estaría sí, en la señor. cárcel. Por Porque supuesto sí que los sí. arrestan. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en el 2018 pongo mi denuncia, pero sigo requiriendo que el señor juez familiar me autorice mis aumentos porque en mi otra carpeta me dicen que necesitan que los autorice para que los puedan ellos efectuar dentro del otro proceso. ¿En qué juzgado está tu carpeta? ¿Tu expediente familiar? En el único familiar del sistema antiguo. Ah, sí, porque nada más quedó uno. Ya, En el cierto. único. Ahí ni dónde confundirse, solo tenemos Solo uno, hay uno. señores. Para no hacerte más largo ese cuento, hasta el día de ayer tengo una respuesta porque lo he solicitado, no, le notifican, no contesta, no me lo dan, lo vuelvo a solicitar, le notifican, no contesta, no me lo dan. Bueno, en el mes de abril de este año, hace apenas poquito, solicito nuevamente. Les recuerdo que tengo solicitado, no les solicité, les recordé que tengo solicitado y que sigo en espera de que me lo autoricen. Los correspondientes ya está desglosado, el aumento del año tal, el aumento del año tal, así hasta Sí, llegar la hasta planilla actualizada. nuestro 2025. 25. Y presento dos memoriales en los cuales uno solicito los correspondientes aumentos que siguen sin darme y me contestan que, pues sí, sí me exceden. Y yo ayer que salí de juzgado, porque eso fue ayer, señores, es actual, salí, wow, me dijeron que sí. Ahora tengo que ir a hacer la proyección y presentarla. Presentarles cuánto es el aumento que me tienen que dar año por año para que me vuelvan a decir, sí, muy bien, ahora notifiquen al señor. Pero tengo un inconveniente que salí así como que con una molestia de no les ha sido suficiente todo el tiempo que ha tardado, que desde cuando lo estoy solicitando y nunca me contestan. Y ahora, después de tantos años, me contestaron que mi segundo memorial era notificando el domicilio del señor. Porque el señor da un domicilio para, obviamente, oír, recibir notificaciones, pero el señor ya no vive allá. Estamos hablando de un expediente de 15 años, que es del 2010, que el domicilio donde lo notificaban era el domicilio de la mamá, que la mamá ya tiene unos añitos que murió y que jamás les van a volver a recibir una notificación en ese predio. ¿Y sabes qué me dijo el juzgado? Que no me lo acepta. Porque el señor ya presentó un domicilio en el 2010 y solo ahí le pueden notificar al señor. Y con esa respuesta salí ayer, si lo ve. Y yo, a ver, tengo una duda, ¿me pueden aclarar acá, secretario, licenciada, quién está, quién me puede contestar?
Y me dice, bueno, por favor, vuelva a presentarlo para que le contestemos ahora que sí. Porque como ese día le dijimos que no, ya no lo podemos cambiar. Vuelve a meter su mismo memorial, perdón, y le contestamos entonces que ya se lo admitimos. ¿Por qué? Si desde el principio estoy notificando en el cual estoy poniendo predio del señor, estoy poniendo recibo, obviamente comprobante domiciliar de que el predio, el comprobante está en nombre del señor, ese es su domicilio del señor. Ujú. Y ahora me dicen, no se preocupe, vuélvelo a presentar. Y ahora volver a presentarlo, a ver en cuánto tiempo me lo vuelven a contestar. Y así nos seguimos en pura tramitología que no sirve de nada, porque me están haciendo presentar algo que ya presenté. Dije, bueno, al menos me contestaron, porque en todas las anteriores que te estoy hablando, del 2016 hasta ahora, no me daban respuesta, solo decían que le notifiquen al señor. Y a mí no me daban una respuesta. Bueno, al menos ya me contestaron. Dije, y hay un poquito más de chancecito que me hagan caso. Y esa es mi historia del juzgado familiar único Único del del sistema. sistema antiguo. Ajá, tiene un nombre, pero ya se me olvidó ahorita. Sí. Que no nos contestan, o sea, no nos imparten justicia porque ni siquiera nos contestan, No tenemos por qué ir a buscar justicia, ¿no? porque eso, la pensión alimenticia es algo que les corresponde a los padres y lo tienen que hacer. Y cuando te dije hace un rato, no tendrías por qué solicitarlo, no me acuerdo en qué cosa te dije, no tenías por qué solicitarlo, no es porque no tienes por qué, tú quién eres, no, sino porque no No tendrías por qué estar en deberíamos, esta situación. Ninguna de las madres tenía que estar en esta situación, porque ellos tendrían que hacerse responsables. claro. Y por eso te decía, mi proceso es cortito. ¿Por qué es cortito? Porque no tengo ni siquiera respuesta para que yo te cuente qué pasó. Ujú. No hay una respuesta. Del 2016, pidiendo los aumentos, pidiendo que el señor se le requiera y que el señor tiene que pagar una pensión. Ujú. Primera vez que realmente tengo una respuesta del juzgado, que estamos hablando del 2016 hasta el 2025, y dices, ¿qué hicieron en todo ese tiempo con mi expediente? Nada. Exacto, porque ni siquiera había una contestación hacia mí, Esa es la realidad de los juzgados en el estado de Yucatán. Nada. nada. Notifíquenle al señor. A ella que siga esperando. Ujú. Ella que siga esperando. Y nadie, bueno, nadie de ellos, ni el deudor alimentario, que es un violentador vicario, ni el Estado, que también es agresor vicario, piensa en las infancias. Nadie, nadie. Simplemente, ay, la señora vino otra vez. Ah, ya metió otro memorial. Ah, ya. O sea, dile que sí, ¿no? Dile que venga después. Y siempre es eso, dilatar, dilatar, dilatar. Y como los otros no se presentan porque no les interesa, pues sí, él, que es el papá, No en le en interesa. esta estúpida idea de que sea él que es el papá, no le interesan sus infancias, hay a nosotros que, porque sí lo he escuchado de los juzgados, sí lo he escuchado de los juzgados, lamentablemente. Sí. Y entonces, ¿a dónde vamos? Pues a las calles a ser tendederos, porque tenemos que buscar justicia, que Y, tampoco y tendríamos que fíjate hacerlo. que todavía compartiendo lo que tenemos en el grupo, que día con día nos haces el favor de irnos actualizando, no faltó en las redes quien me ponga, todavía creo que hace 2 días, señora, ¿no se da cuenta que se ve ridícula? ¿Por qué hacen eso? La verdad, como soy una persona bastante prudente y paciente, ¿qué crees que le dije? No tengo idea. Nada, Qué bueno. nada, porque como tú bien dices, yo estoy luchando por mis adolescencias, porque ya son adolescencias, no son infancias,
que es parte de este proceso, ¿no? Según la ONU son infancias hasta un día antes de los 18. Bueno, pues entonces en unos cuantos días ya te puedo decir que ya no es infancia mi infancia, porque ya va a ser una señorita mayor de edad, Ya mayor de edad. que es otro proceso, porque ella tiene que hacer suyo el proceso. Y dices, si ya me llevó todo este tiempo, todos estos años, y ahora ya va a iniciar, ¿de qué sirvió todo lo que yo estuve peleando? Ella va a tener que empezar su proceso. Y que a lo mejor no empezar desde cero, porque ya hay un antecedente que yo estuve luchando, pero porque ella tiene que empezar su vida adulta, hablando legalmente en nuestro país, en un proceso legal. Porque además, como tenemos un proceso de elecciones próximo, no puede ni siquiera sacar su identificación. Y no importa, que la traiga con su acta de nacimiento. Mientras, dice, buen regalo de cumpleaños. ¿Por qué tendrían nuestras infancias, adolescencias, ya adultos jóvenes, que iniciar su vida de adulto con ese proceso? ¿Por qué? Si es responsabilidad de estos deudores y no de ellos. ¿No? O sea, fíjate cómo repercute desde lo que piensan de que nosotras peleamos porque nada más queremos dinero, pero en realidad cómo va a repercutir realmente en una vida incluso adulta de nuestra infancia, que ya va a dejar de ser infancia. ¿Sí? Digo, pues eso es como que lo principal de mi caso familiar, que te dije es cortito, pues por eso es cortito, porque no hay una respuesta, no hay un verdadero proceso, no hay una impartición de justicia. Claro. Solo hay puro vacío legal, definitivamente. Y pues lo más largo y digamos fuerte de mi lucha, pues nada más puedo comentar que está en el ámbito penal, que es lo que corresponde, que es lo que debe y que es para que sí, señores, ustedes entiendan de que sí hay un proceso, sí es real lo que estoy diciendo, no es un chisme, no es arruinarle la vida al señor, que en realidad no me interesa la vida, eso que les quede claro, no peleamos por lo que ellos hacen. Okay. Porque además, ni siquiera queremos meterlos a la cárcel. Muchas veces dicen, es que los quieren meter a la cárcel. No, queremos justicia. Si la justicia incluye que los metan a la cárcel, bueno, pues eso ya es asunto del juez penal. Pero si la justicia es de que se vea de otra manera, que pague la deuda y la pensión, perfecto. Yo no he oído, hasta hoy no he oído a ninguna, de verdad, ninguna mujer ha llegado a la colectiva diciendo, yo quiero que lo metan a la cárcel. Ninguna. Todas son, yo quiero que pague la pensión. Sí. Y yo algo que sí me gustaría comentarte, yo esta lucha no la hago por dinero, la hago por mis infancias. ¿Por qué? Porque ellas la pidieron. O sea, yo siempre he manejado de que en la casa de ustedes no se habla del Señor. Jamás. Yo siempre lo he dicho, ellos crecen, ellos observan, ellos aprenden, ellos tienen un criterio y ellos van a ver lo que realmente pasa en la vida. Y no tengo por qué llegar a ese punto. Y el día que una persona sabiamente me dijo, oye, ¿y no has pensado en volverlo un asunto penal y poner una denuncia? Al ya no estar tan pequeñas mis hijas, yo llegué y les dije, esta es la situación, es de ustedes y yo hago lo que ustedes quieran. ¿Por qué sí lo es? Porque como tenemos una justicia tan pronta y expedita, yo ya veía venir que eso se va a resolver cuando mis hijas ya sean mayores de edad. Y que el proceso, yo tenía que saber si ellas van a querer llevarlo o voy a meterlas en algo que para ellas, sobre todo por la grande que ella había sufrido esa situación de violencia, meterla en un proceso que para ella iba a ser desgastante y doloroso, porque además en algún momento tendría que verse con
su agresor, que pues al final es su agresor, Claro, eso sí lo es. es su agresor, Nunca ha sido su padre, pero sí ha sido su agresor. efectivamente, porque fue su agresor eh, No lo ha dejado ser. con un maltrato directo, un maltrato infantil, porque estábamos hablando que era una niña muy pequeña, y sigue siendo su agresor con esta violencia económica, y al iniciar su vida de adulta, y probablemente la otra también, va a iniciar su vida adulta luchando contra su agresor. Entonces, yo tenía que saber cuáles eran las condiciones, porque yo siempre había pensado, para la miseria que me paga de pensión, ir a dar todas las vueltas, hacer todos los requerimientos para que al final siga pasando lo que me ha estado pasando, que no he logrado ni que lo vinculen después de tantos años. Entonces yo decía, mejor me voy a trabajar y las mantengo. Mejor me voy a trabajar porque ellas tienen que comer. Pues qué bueno que estás en esta lucha, qué bueno que llegaste a la colectiva y pues vamos a seguir juntas intentando modificar algo del sistema y que puedan acceder a la justicia. Que les toque de alguna manera romper con este proceso y no tengan que seguirlo luchando ellas. Así es. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Aida. No, al contrario, Silvia, muchas gracias por el espacio. Obviamente quedan muchísimas cosas que por cuestiones de ámbito penal serían muy interesantes de comentar, pero no podemos. No. Así que Eso nos sí, la eso guardamos. sí, no. Nada más resaltamos que sí existe una denuncia, sí existe un proceso, que sí llevo ya muchísimos años con este proceso de integrar una carpeta y llegar a una audiencia y lograr una vinculación. Y no hay una vinculación, pero bueno, seguimos en lucha, Silvia. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias y les esperamos el siguiente martes. Hasta luego. Porque las luchas merecen ser escuchadas y apoyadas. Bienvenidas a este programa donde compartimos testimonios de mujeres que han enfrentado la violencia y destacamos los movimientos femeninos. Aquí en Mujeres Alzando la Voz, un programa hecho de mujeres para mujeres. Bienvenidos.